Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a continuar con este estudio que hemos comenzado para conocer un poquito más de la iglesia en Filipos, la iglesia de Filipos. Ya después vamos a estudiar la epístola a los filipenses, escrita por el apóstol Pablo. Pero estamos remontándonos alrededor de 13 a 14 años antes de que se escribiera la epístola a los filipenses, para conocer un poquito de cómo comenzó la iglesia. Ya, ¿cuáles fueron los primeros miembros de la iglesia a los filipenses, de Filipos, la iglesia de Filipos? Así es que vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Hechos, capítulo 16. Si me acompañan, por favor. Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Y vamos a leer en esta oportunidad de los versículos 11 al 15. Ya vimos que a veces uno hace planes, uno propone, pero Dios es el que dispone. Vimos el domingo pasado cómo el apóstol Pablo, después de en su segundo viaje misionero, después de un lindo tiempo en la zona de Galacia, ya cerca de Tarso, donde él nació, un mundo conocido para él, un entorno conocido para él, vemos cómo el Señor le prosperó, incluso pudo reclutar a uno de sus, que iba a ser uno de sus principales discípulos, a Timoteo. ¿Recuerdan? Allá en Derbe y en Listra, que tenía un joven muy buen testimonio. Y Pablo quiso que le acompañara, le tomó, ¿verdad?, para discipularle y obviamente encaminarlo en el servicio al Señor. Después vamos a ver que Timoteo jugó un rol fundamental también en el desarrollo de las iglesias neotestamentarias, especialmente en Éfeso. Y vemos que el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, estamos hablando por ahí por el año 50, 51, más bien después de Cristo, va con todo, ¿verdad?, a predicar el evangelio a los gentiles. Pero cuando se dirige hacia el lugar donde él pensó que podía llevar la palabra, que era Asia, dice que el Espíritu Santo se lo impidió, se lo prohibió. Ya eso lo vimos, lo estudiamos, ¿verdad?, en el versículo 1 en adelante de Hechos 16, que el Espíritu Santo le prohibió predicar, enseñar la palabra en Asia. Ellos estaban pasando por ahí. Ya no es que no pudo ir, sino que simplemente el Espíritu le prohibió hablar la palabra en Asia. De hecho, él dijo, bueno, entonces si no puedo bajar, ¿verdad?, a la izquierda, él iba de rumbo hacia Europa, cruzando lo que hoy en día es Turquía, dijo, bueno, si no puedo ir a Asia, ya voy a ir a Bitinia, hacia la derecha, hacia el otro lado, hacia el norte. En vez de ir al sur, voy a ir al norte. No le dijo el Señor, tampoco. ¿Ya? Y ahí vemos, ¿verdad?, lo importante que es ser sensible a la dirección del Señor, ser dócil a la dirección del Señor, estar dispuesto, ¿verdad?, a que Dios tome el control. Eso lo vimos, ¿verdad?, el domingo pasado. ¿Ya? Dios tiene sus planes y tiene sus propósitos. ¿Ya? Y siempre sus propósitos y sus planes son estratégicos. El Señor es un Dios muy estratégico. Él no hace las cosas al azar. Ya, coloquialmente diríamos, ¿verdad?, Él no da puntadas sin hilo. Siempre lo que hace tiene un propósito más allá incluso de lo que aparentemente a veces nosotros percibimos. Por lo tanto, vemos un Dios muy estratégico y está haciendo algo. Recuerda, Pablo en primera instancia quería ir a Asia, el Señor no se lo permitió. Después quiso ir a Bitinia, tampoco el Señor se lo permitió. Incluso tuvo una visión de un varón, de un hombre macedónico, ya el sector, ¿verdad?, donde principalmente se desarrolló el imperio griego. En este momento están bajo la dominación romana, ya lo que hoy en día ya vemos como el continente europeo, saliendo, ¿verdad?, de Turquía, saliendo, ¿verdad?, de Asia hacia el continente europeo, el día de hoy. En ese tiempo era Macedonia. Y un varón macedónico le dijo en sueños a Pablo, ven y ayúdanos. Seguramente Pablo reconoció por su lenguaje, ya, por su forma de hablar. En esa zona, en ese tiempo estaban hablando en latín, porque era una colonia romana, era un sector donde el imperio romano se había establecido muy fuerte.
¿ya? Seguramente Pablo, él en el común, ¿no es cierto?, hablaba el griego de aquellos días. Seguramente por el lenguaje y por la apariencia reconoció que era un varón macedonio. De hecho, quizás, bueno, la vestimenta que ellos usaban era muy característica, muy al estilo romano, usando estos colores, ¿verdad? El púrpura, el carmesí, el azul, el rey, ¿verdad? Que eran colores muy característicos que usaban los romanos. Ya, por lo menos la alta alcurnia, es decir, la gente muy adinerada. Entonces, seguramente Pablo dijo, bueno, hacia allá tenemos que ir. Ellos inmediatamente partieron. Muy temprano, ¿verdad? Zarparon, llegaron, ¿verdad? A Filipo, primero, ¿no es cierto?, a Neápolis, que es el puerto, unos 10 kilómetros más hacia el norte, entraron, llegaron a Filipo y ahí se quedaron por algunos días. ¿Ya? Y Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito. Y hoy día vamos a ver un poquito acerca de eso, nos vamos a sorprender lo estratégico que es el Señor, que a veces no hace las cosas como nosotros las haríamos. Uno tiene una idea a veces de hacer, ya voy a hacerlo así, porque me da resultado, porque creo que es lo mejor, pero el Señor siempre sale con algo mucho, mucho mejor, ¿verdad? Mucho más estratégico. Y vamos a darnos cuenta, ¿verdad?, cómo ahí estos primeros misioneros, que eran Pablo, Timoteo, Silas, que estaba acompañando a Pablo en su segunda viaje misionero, y Lucas, que también va acompañándoles, y él se incluye en este relato. Vemos que Dios tenía algo especial también que enseñarles a ellos. Ellos también tenían algo que aprender. Y vamos a ver que ellos, ¿verdad?, ya de una manera mucho más evidente, tuvieron que enfrentarse a vencer algunos prejuicios. ¿Ya? Todo eso lo vamos a ver Dios mediante esta mañana. Leamos, por favor, del capítulo 16, de Hechos, versículos 11 al 15. Dice así la palabra del Señor. Zarpando, pues, de Troas, ¿ya? Troas, recuerda, todavía aquí en Troas están en Asia Menor, al norte de Asia Menor, ya casi con Bitinia, donde el Espíritu no le dejó ir a Pablo. Zarpando, pues, de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. ¿Ya? El domingo pasado creo que dije Samotrocia, y no, dice aquí Samotracia. ¿Ya? Y se me cambiaron las palabras. Dice con rumbo directo a Samotracia. Y al día siguiente a Neápolis, que ya es el puerto, ¿no es cierto?, donde uno entra a Macedonia, ya lo que hoy en día ya conocemos como el continente europeo. Dice, y de allí a Filipos, más o menos 8 o 10 kilómetros ya de Neápolis a Filipos. Filipos es una ciudad al interior. Dice que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. En ese tiempo era una provincia. Ya antiguamente ahí se había asentado muy fuerte el imperio romano, el imperio griego, perdón, ahora estaba bajo el control del imperio romano. Y añade un dato que después nos va a servir mucho para entender algunos detalles interesantes, diciendo que es una colonia. Una colonia. Esto es importante, lo vamos a ver después por qué, ¿ya? Y hace referencia a que Filipos gozaba de ser una ciudad muy importante para el imperio romano. El que tenga el título de colonia, en este caso una colonia romana, ya gozaban de privilegios y gozaban también de una prosperidad, ¿no es cierto?, y un lugar geopolítico estratégico en el imperio romano. De hecho, estaba, ¿no es cierto?, Filipos al costado, ya por ahí pasaba una carretera romana ya construida más de casi 200 años anterior, en el 146 a.C. fue construida, o empezaba a construir la Vía Ignacia. Ya la Vía Ignacia era una carretera que unía literalmente Oriente y Occidente. Ya pasaba por lo que hoy en día es Turquía, ¿no es cierto?, y pasaba por ahí por Filipos y terminaba en Roma. Era una vía comercial, por supuesto, muy importante, muy relevante, entonces era un lugar muy estratégico. Ya era un lugar donde había mucho comercio y mucha prosperidad por lo mismo. Y por eso, y entre otras razones, gozaba de este título de ser una colonia romana, con ciertos privilegios, con cierto estatus, ¿verdad?, con cierta importancia que el imperio romano le estaba dando. Luego dice, y estuvimos en aquella ciudad, en Filipos, algunos días. ¿Quiénes estuvimos? Incluye ahí el autor, ¿verdad? Lucas, por supuesto, que es el que escribe
este relato. También Pablo, por supuesto, Silas, que es su acompañante en este segundo viaje misionero, y Timoteo, el joven discípulo que hace poco había sido reclutado, ¿no es cierto?, allá en Derbe y en Listra. Dice que estuvieron allí algunos días. Este dato también es importante. Ya estuvieron ahí, alojaron, no sabemos dónde específicamente, en alguna posada, en algún lugar en particular, no sabemos, pero ahí estuvieron varios días. No sabemos cuánto, pero sí sabemos que llegado el día de reposo, es decir, el sábado para los judíos, salimos, dice, fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Si bien era una colonia, una ciudad importante, probablemente no había una sinagoga. Para que hubiera una sinagoga judía se requería a lo menos 10 varones, judíos por supuesto, casados, con familia, que pudieran establecer esta sinagoga. Entonces, como probablemente no había estos 10 varones, ¿ya? La costumbre, en los lugares donde habían judíos, ya la costumbre, no habiendo una sinagoga, era buscar un río a donde ir a orar. Ya algunos dicen de que Filipos, por ser colonia romana, por estar enfocada en la idolatría, prohibía ya el monoteísmo o añadir a otros dioses a su parrilla religiosa, por decirlo así. ¿Ya? Pero es muy probable de que estaban saliendo de la ciudad al río porque los judíos recordaban el tiempo cuando ellos estuvieron exiliados en Babilonia. Y es ahí, ¿verdad?, junto al río Quebar, ya lo que el día jueves el hermano Andrés nos compartía en el estudio del día jueves, ya vieron la gloria de Dios, o por lo menos Ezequiel vio la gloria de Dios, y recordaban, ¿verdad?, la grandeza de Jerusalén. Quizás eso en el tiempo lo tomaron como costumbre, y no habiendo una sinagoga, buscaban un río cerca donde ir a orar, a hacer sus oraciones. Además, los judíos tenían varias ceremonias de oblación. Esto significa que se purificaban, se lavaban, se limpiaban, incluso se bautizaban ya donde hubiera agua. Ya, y eran ceremonias que ellos tenían como costumbre a aquel tiempo. Así que si no había una sinagoga en la ciudad, ¿dónde podían encontrar judíos un día de reposo? Junto al río. ¿Ya? Así que había un río, ¿no es cierto?, ahí cerca de Filipos, a la afuera de Filipos, y es allí donde Pablo se dirigió. Esa fue una estrategia bastante común del apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Primero llegar a un lugar, a una sinagoga, donde ya se aceptaba el monoteísmo. Ya recordemos que en aquellos días había mucho politeísmo, y especialmente donde se creyera en el Dios verdadero. ¿Ya? Y él, partiendo de esa base, predicaba, ¿no es cierto?, el Evangelio de Jesucristo y presentaba a Jesús como el Mesías. ¿Ya? Generalmente lo hacía de esa manera, o sea, habiendo ya una base previa, por lo menos del conocimiento básico de Dios. Entonces, dice que hablaron a las mujeres. Bueno, había muchos varones, seguramente estaban ahí reunidas las damas, las mujeres. Y esto ya es interesante porque no era común ya que hubiera una reunión solo de damas, o que llegara un varón y solo enseñara a las damas. En esos tiempos, ¿verdad?, había mucho machismo y había mucho, ¿verdad?, de alguna manera no se tomaba mucho en cuenta a las mujeres. ¿Ya? Y aquí ya encontramos algo muy interesante, donde seguramente Pablo y su equipo misionero tuvieron que vencer algunos prejuicios y decir, bueno, aquí llegamos acá, el Señor nos trajo acá, porque recuerda, es importante, el Señor les llevó para allá. Es decir, ellos, el Espíritu Santo les prohibió ir a Asia, les prohibió ir a Bitinia, ya, y básicamente fueron guiados por el Señor para llegar a este lugar. Entonces, lo primero que se encontraron con un grupo de mujeres judías, o mujeres que se habían convertido al judaísmo, ya prosélito, que es el caso de una de las que vamos a considerar el día de hoy. Entonces, ya eso quizás fue distinto a lo que tenían pensado. Quizás Pablo pensó, bueno, si se me apareció la visión de un varón macedónico, wow, voy a llegar a Macedonia y casi como que va a haber un montón de gente y hombres que van a estar ahí y vamos a poder formar una iglesia. Y bueno, quizás los planes del Señor a veces son interesantes, son diferentes a lo que a veces nosotros pensamos. Nosotros nos hacemos ideas, prejuicios de ciertas cosas,
juzgamos ciertas cosas de una forma, pero el Señor como que, no sé, yo he visto en mi vida que el Señor como que le gusta de repente darnos la vuelta un poco a las cosas y mostrarnos otro aspecto, otra faceta. Él es muy creativo. Ya basta con ver la creación para darnos cuenta, ¿verdad?, la multiplicidad de flores, de aves, de animales, para ver lo creativo que es el Señor. Él es muy creativo en su obra. Bueno, llegaron aquí, se encontraron con este grupo de damas, dijeron, bueno, una reunión de damas, judías, prediquémosle el Evangelio. Ya, sin perder tiempo, empezaron a predicar de la palabra del Señor, ya se sentaron y empezaron a hablarle a estas mujeres. También en aquellos días era diferente, hoy en día uno se para en un púlpito a predicar. En aquellos días cuando alguien quería enseñar algo, se sentaba y los demás estaban parados escuchando. ¿Ya? Un poco distinto, ¿verdad?, las culturas y las formas, pero bueno, se sentaron y eso indicaba que él iba a comenzar a enseñar, a hablar, al estilo como lo practicaban en aquellos días los judíos, como un rabino, como un maestro. Ya era el maestro el que se sentaba y los demás escuchaban puestos de pie. Bueno, dice que se sentaron, ¿no es cierto?, y hablaron a estas mujeres que se habían reunido. Verso 14. Entonces, aquí vamos a entrar ya a conocer a esta mujer especial, ya, porque va a ser básicamente la primera convertida del ministerio del apóstol Pablo en su segundo viaje misionero en Europa. Ya, Dios le llevó hasta ahí y la primera persona que se convierte es una mujer. Y vamos a ver qué mujer fue esta, por qué fue tan especial. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo en este grupo de mujeres que estaban escuchando la predicación de Pablo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Se sobreentiende que ella escuchó el mensaje del Evangelio y recibió a Cristo. Nació de nuevo, se convirtió, clamó en algún momento por su salvación. Dice, porque después, y cuando fue bautizada, ya está la consecuencia de haber recibido el mensaje, y su familia, añade un dato interesante, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y luego añade, y nos obligó a quedarnos. Nos obligó a quedarnos. Vamos a orar antes de seguir con el estudio. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Te rogamos, mi Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos ayude a comprenderla, a entenderla, pero sobre todo a reaccionar a lo que tú esperas y quieres de cada uno de nosotros. No solo siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. No solo llenando nuestra mente con conocimiento, sino practicando, poniendo en práctica tu buena voluntad agradable y perfecta. Enséñanos a través de esta mujer especial que fue la primera conversa del ministerio de Pablo en su segundo viaje misionero en Europa. Enséñanos algunas características especiales que tuviste en esta mujer y que permitiste que ella llegara a tus caminos y para así cumplir con tus planes y tus propósitos en este lugar. Te lo pido, Padre, y te lo ruego esto en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día vamos a ver 3 características, solo 3, hay muchas más, pero me gustaría destacar 3 características de una mujer especial. Y una mujer especial porque fue usada por Dios, de una manera especial. ¿Ya? Y digo especial, a mí me llama mucho la atención de por qué Dios escogió a esta mujer para que fuese salva en primera instancia. ¿Ya? Quizás Pablo estaba esperando encontrarse en algún momento con este varón macedónico. ¿Ya? Quizás Pablo dijo, bueno, si me está llevando allá, voy a llegar, en algún momento voy a conocer a este hombre. Pero en realidad, circunstancialmente se topa con este grupo de mujeres, les predica el Evangelio y la primera persona que se convierte es una mujer. Como dije, a veces en un mundo donde predominaba la dominación de los varones, ¿verdad?, de manera muy fuerte, ya esto era algo extraño, por decirlo menos. Ya es un prejuicio, ¿verdad?, que quizás estos misioneros tuvieron que enfrentar. No solo el cambio cultural, recuerda que ellos estaban en Asia,
cambiaron de continente, estaba en este continente europeo, ahí en Macedonia, estaba muy fuerte el Imperio Romano, ya había costumbres distintas, incluso lenguaje diferente. Probablemente como era colonia romana hablaban igual que en Roma, en latín. Entonces, ya eran cambios muy distintos. ¿Ya? Y aquí, en primera instancia, vemos que la primera persona que se convierte es esta mujer llamada Lidia. ¿Ya? Su nombre, Lidia, obedece a un lugar, Lidos, ya que queda en Asia Menor, y seguramente de ahí viene el nombre de esta mujer, pero claramente aquí especifica que era de Tiatira. ¿Ya? ¿Dónde está Tiatira? Para los que han estudiado geografía. El domingo pasado yo les animé a buscar en sus Biblias los mapas. En muchas Biblias al final de las Biblias hay un mapa, uno puede buscar, es bueno ubicarse un poquito geográficamente, útil en tu estudio bíblico. ¿Dónde está Lidia? O sea, perdón, ¿dónde está Tiatira? Perdón. ¿Lo ubicaron? ¿Alguno tiene una idea más o menos? Se van a sorprender. ¿Sabes dónde estaba Tiatira? En Asia Menor, donde el Señor le dijo a Pablo que no predicara. Como eso. La primera persona que se convierte es una persona asiática. ¿Y dónde el Espíritu Santo les prohibió hablar el Evangelio? En Asia. ¿No te parece raro o extraño? A lo menos, ¿ya? Esto es como cuando Jonás, ¿verdad? Dios lo manda a Nínive, él se va al otro extremo para huir de Dios, ¿ya? Y los primeros que se convierten son los tripulantes del barco, que al final lo tuvieron que tirar para que se quitara el mar. Después se lo tragó la ballena. Bueno, no dice que era ballena, era un gran pez, ¿ya? Pero los primeros que se convierten son esos tripulantes, ¿ya? Que usaban un lenguaje ninivita más encima, capaz que eran de Nínive. Entonces, a veces Dios tiene planes muy inusuales, ¿ya? Perfectamente podría haberse convertido a alguien de Asia, de ahí mismo. Ya Dios tenía planes con este lugar. De hecho, después, ¿verdad? En su regreso, Pablo pasa por Éfeso y ahí, ¿verdad? Comienza una iglesia en su tercer viaje misionero, crece esta iglesia y de ahí de Éfeso y de otros lugares de Asia Menor creció el Evangelio, y ya para el día del apóstol Juan, cuando escribió Apocalipsis, a lo menos, había muchas más, pero a lo menos habían 7, 8, 10 iglesias en esa zona. Ya Esmirna, Tiatira, Sardis, ya habían otras también como Hierápolis, la Odisea, que quedaba cerca, ya, y que probablemente fueron muy instruidas por el apóstol Juan después, en su postrimería de ministerio. Dios tenía planes, no era que Dios desechó Asia, sino que Dios tenía planes, ¿no es cierto?, más estratégicos para ese lugar, y a la vez Dios tenía planes también con el apóstol Pablo. Esto es interesante e importante porque Dios tiene planes para nuestras vidas. Y no todos los planes son exactamente iguales, ni tienen que ser iguales. Dios tiene propósitos. Dios quiere hacer algo con tu vida, con tu forma de ser, con tus talentos, con las relaciones que hay en tu entorno. Pero tú y yo, ¿estamos dispuestos a ser usados por el Señor? Bueno, si es así, hay cosas que tenemos que aprender de esta mujer, ¿ya? Y de la situación que los misioneros tuvieron que enfrentar. El primero de ellos fue quebrar algunos prejuicios, ¿ya? No sé si Pablo se habrá decepcionado un poco o se habrá como confundido. Bueno, Señor, no me dejaste predicar en Asia, pero aquí llego y la primera persona que se convierte es una mujer asiática, que estaba allá, ya circunstancialmente estaba en Macedonia, pero ella era de Tiatira, ya era una mujer asiática, hasta su nombre, ¿no es cierto?, indicaba que era de ese entorno asiático. Entonces aquí ya vamos viendo que Dios algo está tramando, algo quiere hacer, ¿verdad? Algo se propone el Señor, ya de manera especial, de manera creativa. Esto ya me llama a mí la atención y ya me hace pensar en la creatividad de Dios, ¿ya? Esta mujer, además, era una comerciante, era una próspera comerciante, no cualquier comerciante, era una comerciante exitosa y próspera. Sabemos esto porque tenía una casa bastante grande. Recuerda que le dijo, ¿verdad?, a los misioneros: alójense en mi casa, y hasta le obligó a quedarse ahí. Después, más adelante, vamos a ver incluso ya que el Señor usó su casa, ya puso a su disposición su hogar para que la iglesia del Señor funcionara y prosperara allí en Filipos. O sea, la iglesia de Filipos comenzó literalmente en la casa de esta mujer. Ya los hermanos se reunían ahí.
Entonces tiene que haber sido una casa bastante grande, no menor, ¿ya? Esta mujer residía en Filipos probablemente porque el lugar era propicio para el negocio que ella tenía. ¿Qué negocio tenía Lidia? Era vendedora de púrpura. ¿Qué es lo que era eso? Bueno, en realidad la púrpura era un tinte especial que sacaban de unos moluscos, que justamente moluscos que eran principalmente en Asia Menor, en las costas de Asia, del mar Egeo. Era un caracol, ya con una punta muy larga, que una de sus glándulas, ya como forma de protección, generaba un líquido viscoso de color púrpura. ¿Ya? Era muy caro. Se estima que para producir un gramo de este tinte se necesitaban por lo menos 9.000 conchas, 9.000 moluscos, 9.000 caracoles. Es decir, era un proceso muy largo, tedioso, muy también despreciado a veces porque almacenaban estos moluscos, ya esperaban de que se empezaran a echar a perder. Ellos naturalmente generaban al morir esta sustancia y la recolectaban. Entonces imaginen el olor también que eso implica. Ya es como estar cerca de donde elaboran la harina de pescado, ¿ya? Ahí se siente un olor fuerte, ¿verdad?, a pescado. Entonces, no era fácil obtener este tinte, y esto hacía, y era escaso además, y esto hacía que fuese muy caro. Con este tinte se teñían ropajes, ¿verdad?, túnicas, capas, de color púrpura, y el color púrpura era muy apetecido por los romanos de alta élite, porque era algo caro, ya para comprar una túnica, una tela teñida en púrpura, no era barato, era un gusto caro. Y obviamente por eso estaba Lidia en ese lugar, porque como era una colonia romana, era además un lugar donde muchos soldados romanos importantes, generales, ¿verdad?, de alto rango, vivían, ya, porque de ahí podían ir a muchos lugares distintos. Era muy estratégico el lugar, por la vía Ignacia o por el mar Egeo. Entonces, era el lugar ideal para vender sus prendas. Entonces, probablemente era una mujer, era una comerciante textil, difícilmente porque no era que ella producía la púrpura, porque no estaba en el lugar donde se producía la púrpura, eso estaba en Asia, donde ella era, sino que más bien ella estaba allí y seguramente traía estas telas y las vendía. Entonces, entendemos que era una comerciante más bien textil, ya que vendía estas telas, que eran caras. Era como hoy en día ser un comerciante que vende objetos de lujo, ya, que vende objetos de lujo. Yo en una oportunidad conocí a un joven, ¿verdad?, que vendía botas de piel de cocodrilo, botas así como exóticas. Incluso me regaló una vez unas botas de piel de cocodrilo, ya las pude por harto tiempo, muy bonitas a propósito, ¿ya? Pero eran cosas que solamente la gente rica y famosa nomás podía adquirir. Ya no era algo que el común de la gente podía acceder. Ya eran cosas caras las que ella vendía, estas telas. Entonces seguramente también se relacionaba con gente también de alta alcurnia. Era residente allí en Filipos, que era una colonia romana, ¿ya? Y probablemente por esa razón ella estaba ahí. No sabemos cuánto tiempo había estado ahí, pero estaba ahí. Y algunos piensan de que la empresa la comenzó quizás con su esposo, ¿ya? Y quizás en algún momento su esposo murió y ella continuó con el negocio, ¿ya? No nos dice nada de su marido, ¿ya? Uno puede pensar que quizás no tuvo marido, no lo sabemos, ¿ya? En una sociedad muy machista era difícil que una mujer pudiera tener su propia empresa. Podía ocurrir, pero no era común. Entonces, por eso algunos piensan de que estuvo casada, pero ahora estaba viuda, ¿ya? Y claramente ya no estaba su marido, porque si no habría sido mencionado de alguna manera, ya que era muy propio también en el relato bíblico, que habría sido mencionado si él hubiera estado ahí. Entonces, si era soltera o era viuda, no lo sabemos, pero sí sabemos que tenía una buena posición, que tenía un buen negocio, ya que era de Asia Menor y que estaba ahí, ¿no es cierto?, muy próspero con su negocio ya en Filipos, en esta colonia romana, ¿ya?
Lo interesante ya es algunas características que podemos encontrar en esta mujer. En primer lugar, el versículo 14 nos dice que ella estaba muy atenta a la palabra de Dios. ¿Ya? Dice, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Ya, el primer dato que nos menciona aquí Lucas en su relato es que ella adoraba a Dios. Ella, recuerda, no era judía, era de Asia Menor. Entonces se había hecho judía. Por eso también algunos piensan de que probablemente su esposo era judío, ¿no es cierto? Ella se hizo judía, después su esposo murió y ella quedó, ¿no es cierto?, no solo con el negocio, sino también con la fe de su esposo. ¿Ya? Pero ella no era judía, era gentil, pero era una prosélita, es decir, se había convertido al judaísmo. Y ahí añade Lucas que era una mujer que adoraba a Dios. Ya este dato es importante y interesante, porque no era una comerciante inescrupulosa, ¿verdad?, o pagana, ya que se aprovechaba de los demás, sino que era una mujer temerosa de Dios. Ya el hecho de que adoraba a Dios es porque en su corazón había una disposición al Dios verdadero, al Dios de la palabra. ¿Ya? Y además dice que estaba oyendo. Ese término, estaba oyendo, ya implica no simplemente que estaba ahí escuchando en segunda instancia lo que el apóstol Pablo estaba predicando, sino que estaba pendiente, estaba atenta, estaba, digamos, ansiosa de escuchar lo que se estaba explicando con respeto y con reverencia. ¿Ya? Esto nos indica de que era una mujer atenta a la palabra de Dios. ¿Ya? Y más adelante se nos presenta que además el Señor abrió el corazón de ella y lo abrió para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, es decir, abrió su entendimiento y su voluntad para entender y aplicar eso a su corazón. Recordemos ya que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, nos dice Romanos 10:17. Entonces la palabra estaba siendo expuesta. Y mientras algunos quizás estaban desatendidos, quizás estaban distraídos, esta mujer estaba escuchando, era una mujer temerosa de Dios, y el Señor, viendo su corazón, ¿no es cierto?, abrió la disposición de su alma a escuchar el Evangelio. Esto es interesantísimo, ¿ya? Y es muy interesante, porque el corazón en la Biblia siempre tiene que ver no tanto con los sentimientos. En nuestra cultura occidental relacionamos los sentimientos con el corazón, pero en la enseñanza bíblica, en el relato bíblico, el corazón se relaciona con la voluntad. Con la voluntad. Ya, por lo tanto, el Señor aquí está abriendo su voluntad, su deseo, ¿no es cierto?, de conocer al Señor de manera personal. Porque era una adoradora que estaba oyendo con un corazón dispuesto. Dios abrió su corazón y entendimiento para entender el Evangelio y recibirlo con fe. ¿Ya? Si bien Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, Él también nos declara que en su presencia Él conoce nuestros corazones. Y Él sabe en su conocimiento anticipado, como dice el apóstol Pedro, si vamos a estar dispuestos a aceptar el mensaje del Señor. Y es entonces que el Espíritu Santo abrió el corazón de esta mujer. ¿Ya? Es decir, abrió su entendimiento y su voluntad para que ella llegara a ser la primera persona convertida en Europa. Es interesante, a mí me llama la atención porque, insisto, Pablo no pudo predicar el Evangelio en Asia, pero Dios le llevó varios kilómetros a otro continente para que la primera persona que se abrió el Evangelio, abrió su corazón al Evangelio, fuese esta mujer. Entonces tiene que haber sido una mujer especial, única, que Dios la quiso usar. Dios llevó a Pablo allá por ella. Por ella el apóstol Pablo llegó a Filipos. Después, la segunda persona que se convierte, que lo vamos a ver después, también fue otra mujer. Pero esta vez fue una muchacha, incluso una esclava. Después, la tercera persona que se convierte es un carcelero. También lo vamos a ver después. Entonces, son personas que tú no imaginas que puedan llegar a buena y primera al conocimiento del Señor. ¿Ya? Un gendarme, ¿no es cierto?, una esclava, ya usada por otros, una mujer empresaria con mucho dinero, ya que gana mucho dinero y hace mucho lucro, ¿verdad?, de su empresa. Tú dices, pero esos no son como el que uno esperaría encontrar, ¿no es cierto?, para llegar con la palabra. Pero Dios así lo hizo.
Entonces, es muy especial lo que está ocurriendo acá. Aquí se están quebrando muchos prejuicios, se están rompiendo muchas barreras para que esto ocurra. Y probablemente fue la tónica que el Señor quiso enseñar a estos misioneros para el resto del ministerio que ellos iban a desarrollar en Europa, llegando incluso hasta Grecia. Entonces aquí no solo es un esfuerzo misionero para bendecir a las personas que van a escuchar el Evangelio, sino también es una escuela misionera para estos 4 hombres que estaban emprendiendo este segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y siempre que tú te dispones al Señor, siempre el Señor te va enseñando, te va mostrando, va rompiendo tus barreras, va rompiendo tus prejuicios para cumplir sus propósitos. Entonces, por una mujer, finalmente, Pablo llega a Filipos, a Europa. Y Dios puede usar una mujer. ¿Ya? Y hay muchos ejemplos de la Escritura para esto. ¿Ya? Y cada vez que yo recuerdo, voy pasando, leo esta historia, es inevitable, viene a mi mente una historia muy cercana para mí. ¿Ya? Y la he compartido en otras oportunidades. Cuando la primera vez que llegó el misionero que fundó nuestra iglesia, el pastor Arnie Smith, ya llegó a Viña, por ahí por el año, a fines del 82, ya, y ya el 83 comienza su ministerio, 1983, del siglo pasado, ya su ministerio acá en Viña del Mar. Él lo primero que hace es juntar algunas iglesias que ya existían en Santiago, pidiéndoles apoyo para repartir tratados, folletos evangelísticos. Y repartieron en un día más de 5.000 tratados, 5.000 folletos, ¿ya? Y uno de esos folletos, bueno, muchos fueron repartidos, llegaron a muchos lugares, pero uno de esos folletos, adivine quién lo recibió. Yo lo recibí. Estaba regando, me acuerdo, ahí en el jardín, y llegaron 2 hermanas, ancianas, adultas, ¿ya? Siempre me acuerdo de ellas, y llegaron a predicarme el Evangelio. ¿Ya? Me dijeron, ¿tú crees en Dios? Sí, le dije yo. Yo en ese tiempo iba a la iglesia católica. ¿Tú oras el Padre Nuestro? Sí, le dije yo. ¿Y te acuerdas del Padre Nuestro? Sí. Entonces me dijo, ¿qué dice el Padre Nuestro? Yo tenía como 11 años más o menos, 10, 11 años. Yo le dije, bueno, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ya hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Después me interrumpió y me dijo, ¿tú crees que Dios hace su voluntad en el cielo? Sí. ¿Y crees que es importante que Dios haga su voluntad aquí en la tierra? Sí, le dije yo. ¿Y sabes tú que crees que es importante que tú hagas su voluntad? Sí, le dije yo. Bueno, su voluntad es que tú conozcas al Señor. Y ahí me predicaron el Evangelio. ¿Ya? Interesante forma de introducir, ¿verdad? Hay muchas maneras de hacerlo. Bueno, yo en ese momento, como era un chico y eran hermanas ancianas, como que no las tomé mucho en cuenta, para ser honesto. Pero sí me dejaron un folleto. Ese folleto lo tomé, lo dejé arriba del refrigerador, ¿ya? Y a los días después lo encontró mi mamá. ¿Ya? Mi mamá lo encontró, lo abrió, lo leyó, le gustó y estaba en ese momento buscando al Señor por muchas decepciones que había tenido de la religión. Entonces llamó a un teléfono que había ahí y le contestó la hermana Charo. Y la hermana Charo le invitó a una reunión de damas y mi mamá fue. Bueno, cuento corto, ahí mi mamá se convirtió. Obviamente me llevó a mí, después yo también me convertí, ¿ya? Mi mamá en ese tiempo arrendaba a estudiantes, ¿ya? Arrendaba pensión a estudiantes, y ya por mucho tiempo fue una empresaria modista, tenía una empresa grande, tenía operaria, pero ahora estaba, digamos, cambiando de rubro y arrendó una casa grande y arrendaba a estudiantes. Y uno de esos estudiantes, el hermano Manuel. ¿Ya? Yo conocí a Manuel cuando yo era chiquitito, casi como que fue mi hermano mayor. ¿Ya? Y bueno, él trajo después a su esposa, y así, y muchas personas empezaron a llegar a la iglesia gracias a la influencia de mi mamá. Ya un momento incluso que en un aniversario el pastor dijo, pónganse de pie todas las personas que llegaron de alguna manera por el testimonio o por la enseñanza de la hermana Anita. Y más de la mitad de la iglesia se puso de pie, no sé si se acuerdan ustedes. Bueno, y así empezó a llegar mucha gente, y el pastor Ani siempre decía, pucha, si la hermana Anita hubiera sido hombre, sería el pastor de esta iglesia. Bueno, Dios es creativo. ¿Se fijan?
Ya, al final su hijo llegó a ser el pastor de la iglesia. Bueno, aquí voy con esta historia. A veces Dios hace cosas de manera estratégica, impensada y lógica quizás. A veces nosotros pensamos, yo creo que esta persona es mejor hablarle del Evangelio. Y a veces incluso, malamente, tristemente, desechamos, no le voy a hablar a mi vecino porque es muy gruñón. O no le voy a hablar a mi vecina porque es muy gritona y capaz que me grite. Pero Dios tiene su propósito. O yo no le voy a hablar a mi jefe porque él tiene mucha plata. ¿Qué me va a pescar? ¿Qué me va a escuchar? A veces nosotros cerramos nuestro corazón, a veces nuestros prejuicios nos impiden ser útiles en la obra del Señor. Fíjate que Lidia era una mujer con mucho dinero, entonces uno pensaría quizás no necesita muchas cosas. ¿Qué va a estar escuchando el Evangelio? Bueno, mi mamá en ese momento, ella dio siempre como testimonio que en un momento el Señor abrió su mente, como que se corrió un velo, dice ella, de su mente, después de haber estado yendo un tiempo a la iglesia, a escuchar la palabra del Señor con los misioneros, como que en algún momento se le corrió un velo de su mente y entendió el Evangelio y aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Y su vida cambió. Y luego yo y así, y muchos otros que llegaron al Señor. Gran parte de lo que es el origen de nuestra iglesia ya es debido a cómo Dios usó a mi mamá, a esta mujer dispuesta a ser usada por el Señor. Incluso ella un día, yendo a visitar a otra hermana que no había venido, porque estaba enfermita, ya fue a visitarla, llegó y no estaba. La esperó y nunca llegó. Entonces, media decepcionada, mi mamá se fue, ¿no es cierto?, a tomar la micro, ya esperó la micro, tomó, se subió, se sentó y al lado suyo había sentado otra señora, ¿ya? Entonces, bueno, mi mamá dijo, bueno, si no me fue mal con la visita, le hablo del Señor. Y ahí ganó para Cristo a mi suegra. Y gracias a ella, ¿no es cierto?, llegó mi esposa, ¿verdad? ¿Te fijas cómo el Señor va entretejiendo, entrelazando la historia, las cosas? Es increíble. Si le hubiera ido bien en esa visita, o sea, hubiera estado la persona que fue a visitar, ¿ya?, nunca se habría encontrado con mi suegra. Y yo habría sido el hombre más triste de la tierra. ¿Se fijan? Entonces, a lo que voy es que Dios nos usa de manera estratégica cuando nosotros estamos dispuestos a ser usados por el Señor. Si mi mamá se hubiera quedado callada, hubiera dicho, hubiera quedado quizás triste, que no le fue mal con la visita, porque se iban a juntar, entonces la verdad es que esta hermana la dejó plantada en el fondo, básicamente. Entonces quizás se hubiera ido enojada, por ejemplo, o amargada, no sé, o deprimida. Pero no, aprovechó el tiempo para compartir el Evangelio, en la micro. Y fue un tramo corto, de Miraflores Alto hacia el centro, un tramo bastante corto, ya, donde algo le dijo, algo le habló, le dejó un folleto, le dejó un contacto, y después mi suegra, ¿no es cierto?, llegó al Señor, después llegó mi suegro a los caminos del Señor, luego mi esposa, y así se fueron entramando las cosas. Como lo que pasó aquí en Filipos. Para mí, cada vez que yo leo esta historia en Filipos, es inevitable pensar un poco en nuestra historia, ya de mi mamá, mía, y de otros más que también llegaron a los caminos del Señor, como la hermana Nancy, por la que estamos orando. Ya mi mamá ganó para Cristo también a la hermana Nancy, en un momento en que ella estaba, hermana Nancy, también muy enfermita. Entonces, es interesante esto, y aquí vemos lo importante, ¿verdad?, de estar con un corazón abierto a la palabra del Señor, a su voluntad, a sus planes, a sus propósitos. Dios abrió el corazón de esta mujer, porque Dios vio que probablemente su corazón era un corazón dispuesto. Ya antes de que cualquier otra persona se convirtiera, esta persona estaba señalada para salvación. ¿Ya? La palabra del Señor nos dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Dice que la Biblia, la palabra de Dios, es viva y eficaz. Eficaz, como una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, disciernen los pensamientos y aún las intenciones del corazón. La palabra del Señor penetra el alma, penetra el corazón, aún el corazón más duro. De hecho, mira lo que dice en Jeremías 23:29. No quiero tu texto acá, pero en Jeremías 23:29 nos señala dos características muy interesantes de la palabra del Señor. Jeremías 23,
29 dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová. El fuego nada lo detiene, ¿verdad? El fuego puede destruir, puede pasar como sea, ya puede derretir cualquier cosa. Ya aún incluso un metal preciado como el oro se derrite ante un fuego consumidor. Por lo tanto, la palabra es como fuego, pero además dice, y como martillo que quebranta la piedra. No importa cuán duro sea el corazón de alguien, esa persona a la luz de la palabra del Señor puede ser quebrantada. Puede ser quebrantada. Después que mi suegra se convirtió y con obviamente Claudia, mi futura esposa, empezaron a ir a la iglesia, mi suegro era un hombre que tenía un corazón muy duro. Él era muy católico, él pertenecía a este movimiento de Chenta. Ya en ese tiempo nuestra iglesia estaba en Aguasanta, muy cerca del santuario de Chenta. Entonces mi suegro iba a dejar a mi suegra y se iba a su santuario. ¿Ya? Pero siempre se le estaba predicando el Evangelio. Y también por un folleto, un tratado que él siempre guardaba en su maletín, siempre tenía su maletín, lo llevaba para todos lados. Cuando iba en la micro, abría el maletín, lo primero que tenía ahí el tratado, y lo empezaba a leer. Lo leía, y él un día también dio testimonio. Un día después de haber leído tanto el folleto, también, como que se corrió un velo, ya como que se abrió el entendimiento y pudo entender y conocer el Evangelio. ¿Ya? Entonces, todo esto son historias que probablemente tú también tengas historias de testimonio, de conversión, de cómo Dios obra de manera increíble, de manera impensada. Lo que a nosotros a veces pensamos que es pérdida de tiempo, para Dios no lo es, porque su palabra, como dice, estamos cerca de Isaías 55:10, su palabra nunca vuelve vacía y siempre cumple el propósito para el que el Señor la envía. Isaías 55:10, estamos cerca ahí de Jeremías. Isaías 55:10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve a ella, dice, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra del Señor siempre va a salir adelante, siempre va a ser viva y va a ser eficaz. Pero es importante que tú seas un instrumento para sembrar la semilla de la palabra del Señor, un instrumento en las manos del Señor, y estés atento a ella, aprendiéndola, memorizándola, tomando apuntes, tomando nota, para recordar, para repasar, para realmente que la palabra del Señor se haga carne en tu vida, para que no seas un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra. ¿Ya? Cuando tú pones atención, cuando tú escuchas, cuando tú aprendes, cuando tú memorizas la Escritura, Dios te usa para que tú compartas esto con aquellos que están en tu alrededor. Así que fue una mujer atenta a la palabra del Señor. Y por eso el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta y escuchase y recibiese la salvación. ¿Ya? ¿Cuánto quisiéramos que el Señor abriera el corazón de todos aquellos a quienes amamos? ¿No es cierto? Debemos orar por ello. Orar para que el Señor abra su corazón. Ahí hay una oración muy buena, muy específica y muy correcta que tú puedes orar. Específico. Señor, abre el corazón de esta persona. Pero Dios ve también. Ve anticipadamente el corazón de esta persona y ve si hay un corazón dispuesto. Pero podemos orar conforme a la Escritura para que el Señor abra el corazón, abra el entendimiento de aquellas personas que están ciegas y muertas en sus delitos y sus pecados. Lidia fue una mujer que estuvo dispuesta y atenta, y por eso el Señor le dio, ¿no es cierto?, este don tan maravilloso. Y ella respondió al llamado del Señor. ¿Y cómo respondió? Con fe. No, el texto no añade más detalles. Solo dice que escuchó y simplemente se salta, ¿verdad?, al hecho de que se bautizó. ¿Ya? Por eso dice luego el versículo 15, busquémoslo por favor en nuestro texto, Hechos 16:15, y este es el segundo punto que vamos a considerar, y es de que esta mujer estuvo dispuesta a tomar decisiones espirituales
importantes. Estuvo dispuesta a tomar decisiones espirituales importantes, ¿ya? Y de forma inmediata. ¿Ya? No hubo duda en su corazón. ¿Ya? Seguramente el hecho de que ella era comerciante le ayudó. ¿Por qué ser comerciante? Sí, porque tenía que estar tomando decisiones en algunos momentos radicales o importantes, ¿no es cierto?, de un momento para otro. No se puede ser exitoso en los negocios si tú no eres un emprendedor, si tú no eres capaz de tomar decisiones, ¿no es cierto?, importantes y rápidas en el momento correcto. ¿Ya? Y además, como era sola, no tenía un hombre al lado, ella tenía que tomar las decisiones. Ella tenía que contratar, ella tenía que comprar, ella tenía que vender, poner el precio, arreglar un problema. Entonces, seguramente ya su corazón, su carácter estaba preparado para este momento. Y ella tomaba decisiones. ¿Y qué es lo que hizo? Tomó una decisión por Cristo. Y luego, el paso consiguiente a esta decisión por Cristo fue su bautismo. Dice el versículo 15, ¿y cuándo? Ese ¿y cuándo? Ya es un enlace o un salto de tiempo que brinca, que salta varios detalles que no son mencionados aquí, pero que es evidente que implica el hecho de que ella recibió a Cristo, clamó por su salvación. Porque inmediatamente vemos, y cuando fue bautizada, o sea, vemos la consecuencia, el resultado. Así como no nos dice cómo ella obtuvo su fortuna, si era casada con un judío, ¿no es cierto?, empresario o no, o si fue mérito de ella, no lo sabemos. Tampoco nos dice tan exactamente cómo ella recibió a Cristo, pero es evidente por lo que nos enseña la Escritura y el contexto de la Escritura que el bautismo viene después de la salvación, que el bautismo no tiene que ver con la salvación. El bautismo es un testimonio posterior a ser salvo, que testifica justamente la salvación de mi alma, pero la testifica simbólicamente en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, en su semejanza, como dice Romanos capítulo 6. Entonces, vemos que se salta aquí Lucas, la historia más específica de cómo ella se convierte. Sabemos que se convirtió, ¿ya? Y nos muestra aquí el evento, el resultado concreto, práctico del asunto, y es que fue bautizada. Dice, y añade, su familia, tenía familia. Interesante también detalle. Por eso también algunos piensan de que estuvo casada en algún momento, ¿ya? Y nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos, ¿ya? Nos obligó a quedarnos, ¿ya? Ahora, aquí vemos en primer lugar que en este segundo punto que estamos viendo, que estuvo dispuesta a tomar decisiones espirituales importantes. Como dije, aquí el relato no añade más detalles a la historia, pero es evidente que Lidia recibió a Cristo. Y que fue a buscar a su familia, además. Fue a buscar a su familia. Y ellos también recibieron el Evangelio. ¿Ya? Y lo sabemos porque ellos también se bautizaron, porque aquí lo añade. ¿Ya? Ahora, la palabra familia aquí, la palabra que se usa aquí como familia, es la palabra en griego oikos. ¿Ya? Oikos. De ahí viene la palabra oikonomía, o en nuestro español, economía. Ya hace referencia al cuidado de un hogar. ¿Ya? La palabra aquí no necesariamente implica que ella tenía hijos. Puede que haya tenido sirvientes. Si era una mujer con mucho dinero y con una casa muy grande, requería muchos sirvientes, que era común en aquel tiempo. ¿Ya? Y a esos también se le llamaban oikos. Era como decir su casa. De hecho, más adelante en el relato vamos a conocer después a otro personaje, ¿no es cierto?, que es el carcelero de Filipos, ya que también él se convirtió con toda su casa, con todos sus oikos, con toda su economía, con toda su administración. Es como lo que básicamente significa esa palabra, ¿ya? Así que no sabemos si tenía hijos o no. Yo pienso que sí, ya creo yo, en mi inclinación a pensar que ella era casada con un judío, quedó con el negocio, ¿ya? Y quedaron hijos ahí. El punto principal es que ella tomó carta en el asunto. Escuchó el mensaje e involucró a su familia. No se quedó calladita. No dijo, pero si yo voy a mi casa, quizás mis hijos que van a estar entretenidos en otras cosas no me van a querer escuchar, o los sirvientes que yo tengo, quizás si yo les predico el Evangelio me van a menospreciar, ya no lo sé. No, ella fue y los trajo también a escuchar el mensaje, a escuchar la palabra. Y no solo ella, sino toda su casa
dice que fue bautizada. Por eso es que dice el versículo, ya, 15, y cuando fue bautizada, dice, y su familia. O sea que su familia también se bautizó. Entonces, insisto, no sabemos ya quiénes componían su familia. Si habían hijos, probablemente habían sirvientes por el tipo de casa que ella tenía y que era común además en aquellos tiempos, y generalmente también lo incluían en este tipo de cosas. Entonces, todo su hogar, toda su administración, todo lo que en el fondo, para entenderlo mejor, todos los que dependían de ella, se convirtieron a Cristo y se bautizaron. Es decir, ejerció una influencia en su entorno directo, inmediato. Qué importante también es esto. Ya, qué importante que nosotros estemos dispuestos a tomar este tipo de decisiones espirituales, de compartir el Evangelio, de hablar el Evangelio, de poner el Evangelio en nuestro hogar, a nuestra familia, a aquellos que están a nuestro alcance de influencia, tíos, primos, sobrinos y todo aquel, ¿verdad?, que nos rodea. Quizás incluso algunos de los personas que trabajaban con ella, quizás algunos empleados que ella tenía, ya también se convirtieron, no lo sabemos. Pero sí, todos los que estaban bajo su influencia, de alguna manera inmediata, en ese momento llegaron a los pies del Señor y también se bautizaron. Ahora, recuerda, el bautismo es un acto que simboliza, es un acto ya simbólico por medio de la inmersión y emerger del agua, que simboliza la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Ya? Es un acto simbólico, no añade gracia salvífica, sino que más bien es un testimonio. ¿Ya? No quita pecados, ni nos añade ningún pacto, ni nada de eso, sino que simplemente es un símbolo externo de lo que el Señor hizo en nuestro corazón interno, al salvarnos. ¿Ya? Y por eso que el bautismo nos identifica con tres cosas. Primero, nos identifica con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Estamos dando testimonio de aquello. Ya, como dice Romanos 6, muertos en la semejanza de su muerte y además levantados en la semejanza de su resurrección. Ya dice Romanos capítulo 6, versículo 5. Pero también el bautismo nos identifica con un cambio de vida, porque estamos testificando públicamente que somos hijos del Señor, que el Señor nos salvó y que nuestra vida ha cambiado. Ya, como dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17 así lo declara. Entonces testificamos de un cambio de vida. Públicamente estoy dando testimonio de que mi vida ha cambiado por Cristo. Y eso es lo que hizo tanto Lidia como su familia. Ella aceptó a Cristo como el Mesías y su vida cambió. Y su familia cambió. Y muchas cosas cambiaron. Y ella está dando testimonio público de aquello. Además, el bautismo, es un testimonio, ¿verdad? Y nos identifica con la membresía en una iglesia local y en su doctrina. Ya, esto lo vemos muy especificado en Hechos 2:41. Busquémoslo. Hechos capítulo 2, versículo 41. Es la experiencia que tuvieron más de 3.000 personas que se convirtieron a Cristo. En Hechos 2, 41, dice: así que los que recibieron su palabra, es decir, el evangelio que Pedro estaba predicando, se convirtieron a Cristo. Dice, fueron bautizados, el segundo paso, ¿verdad?, posterior a la salvación. Y en tercer lugar dice, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿A qué se añadieron? A la iglesia que en ese momento estaba funcionando en Jerusalén. Es más, si le seguimos la lectura, de forma natural, ¿no es cierto?, explica, ¿verdad?, cómo ellos perseveraban dentro de esta iglesia. Cuando dice, versículo 42, y perseveraban. ¿En qué? En la doctrina de los apóstoles. Como explicaba también el otro día, se refiere a la doctrina que se estaba formando en el Nuevo Testamento, lo que después fue conocido con el término la fe, que una vez fue dada a los santos, y que hoy en día entendemos como la revelación completa de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, el canon bíblico completo, es decir, la Biblia.
¿ya? Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces el bautismo te identifica con la muerte y resurrección de Cristo, con un cambio de vida y con la iglesia y la doctrina en la cual tú vas a perseverar, en la cual tú vas a participar. Pues el bautismo es el paso siguiente que te añade a la membresía. En el curso de fundamento estamos hablando acerca de eso, ¿ya? Pero esta mujer estuvo dispuesta, ¿ya? Ella, como mujer de negocios, sabía tomar decisiones, ¿ya? No la pensó mucho, dijo, esto es lo que realmente es importante, y a costa de que quizás le significara el desprecio de otras de las mujeres judías que habían ahí, y a costa de que incluso esto le perjudicara quizás en sus negocios con los romanos, que eran tremendamente idólatras, esta mujer se convirtió y se bautizó. Es decir, tomó decisiones espirituales importantes, relevantes, trascendentes. Estuvo dispuesta, ¿verdad?, a decidir por Cristo. Importante esto, ¿verdad? Importante es que seamos capaces de tomar decisiones con valor, con significancia. Recuerdo cuando la hermana Anita, ¿no es cierto?, se convirtió, la tía de Rebeca, ¿ya? Su esposo era un pintor muy famoso y tenía algunas obras que eran relacionadas con la religión idólatra. Entonces, ella un día llegó acá, era invierno, me acuerdo, porque estaba la chimenea prendida, ¿ya? Y ella me dijo, tengo estas telas, ¿no es cierto?, estas pinturas que enseñan de la idolatría, ¿qué hago con eso? Entonces yo la miré la chimenea, le miré a ella, miré la chimenea de nuevo, y ella me dijo, ¿podemos quemarla? Me dijo. Bueno, le dije yo, igual quizás esas obras podría haberlas vendido, seguramente tenían un valor importante, no menor, pero ella tomó una decisión, y yo respeté eso. Ya ella se convirtió a muy avanzada edad. No sé cuántos años habrá tenido la hermana Anita cuando se convirtió. 83 años. Y ahí se convirtió. A los 83 años. Su vida cambió a los 83 años. Y cambió realmente. Cambió realmente. Y el poco tiempo después que estuvo acá con nosotros, demostró siempre un lindo y buen testimonio. Ella venía a la iglesia, ¿verdad? Siempre con su carrito, me acuerdo. ¿Ya? Y llegaba tempranito y me retaba cuando llegaba tarde. Siempre ella fiel. A sus 83, 82, 83 años, imagínate, un cambio de vida. Y nunca es tarde, nunca piense, no, ya mi vida está hecha. No, nunca es tarde. Esta mujer tuvo esta cualidad. Y en tercer y último lugar, ya, ella fue generosa y disponible a usar sus recursos en la obra de Dios. Ya, ella fue generosa y disponible. No solo a ella ser usada para ganar para Cristo a su familia, por ejemplo, sino también a usar los recursos que Dios le había dado para la obra de Dios. Ya, como dije, algunos detalles nos indican que Lidia tenía bastantes recursos económicos, probablemente por su oficio. ¿Ya? Su casa fue lo suficientemente grande para alojar a los misioneros. ¿Cuántos misioneros eran? ¿Se acuerdan? ¿3? No, eran 4. Eran 4. Estaba Lucas, que es el que está relatando la historia, y él se incluye. Ya, por ejemplo, ya salté la porción, pero por ejemplo en Hechos 16, ya, el 15 dice, ya, y nos, dice, al final del 15 dice, entrad a mi casa y cruzad, y nos obligó a quedar. Ese nos incluye obviamente a Lucas, ya el que escribió. Ya después dice, incluso el 16, aconteció que mientras íbamos, ¿se fija? Lo incluye. Entonces está Lucas, está Silas, está Pablo y está Timoteo, así que son 4. No solo permitió alojar cómodamente estos 4 misioneros, ya seguramente tenía sirvientes que también se convirtieron, o hijos, probablemente, como dije, no tenía marido en ese momento, porque nunca fue mencionado, pero quizás era viuda probablemente, y su hogar sirvió para congregar a la naciente iglesia de Filipos. Fíjate que no nos vamos a adelantar ahora, después lo vamos a ver, pero cuando vemos que él salva a una muchacha, después salva al... Pablo predica a una muchacha y se salva a la muchacha, después predica al carcelero de Filipos y se salva, él y toda su casa también.
pero es puesto en la cárcel. Él pasa un periodo prolongado en la cárcel, ¿ya? Y después que sale de la cárcel, ¿dónde se reúne con los hermanos que hasta ese momento ya se han convertido? Bueno, no se reunió en la cárcel, ¿ya? Miren lo que dice Hechos 16 al final, Hechos 16:40. El último versículo del capítulo 16 dice: entonces, saliendo de la cárcel, esto pasó bastante tiempo hasta este punto, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Dice, habiendo visto, es porque se congregaron ahí como iglesia. Ya, él vio a cada uno de los hermanos, se congregó con ellos. Entonces, Lidia puso a su disposición su hogar. Ya, su hogar. Su hogar sirvió para congregar a esta naciente iglesia de Filipos. ¿Ya? Después que ellos salieron, dice el versículo 40, dice, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y, ¿qué dice? ¿Nota algo ahí interesante? Un buen estudioso de la Biblia, un buen observador, tiene que notar todos los detalles. ¿Alguien nota algo interesante ahí o no? Escucho puro murmullo, pero esto es como para... ¿Se quedó uno? ¿Quién se quedó? Lucas, porque dice se fueron. ¿Se fijan o no? Se fueron ellos. De hecho, miren lo que dice el 17, capítulo 17, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron. Ya es distinto ya, ¿no es cierto? Llegamos, fuimos, nos quedamos. Esos detalles son interesantes y son importantes. Probablemente Lucas se quedó, ¿para qué? Bueno, para organizar, para establecer bien la iglesia de Filipos. Este es el comienzo de la iglesia de Filipos. Así se comenzó, así se organizó. Uno de ellos se quedó para establecer, para enseñar, para dejar las normas. Lucas, que era médico, ya fue la persona designada para quedarse a edificar esta iglesia. ¿Ya? Son detalles que es importante notarlos porque nos van añadiendo el contexto de la iglesia. ¿Ya? Lo otro interesante es que Lidia dice, nos obligó a quedarnos. ¿Ya? ¿Por qué lo obligó? Seguramente estos misioneros no querían molestar en primera instancia. ¿Ya? Recuerda que ellos ya habían estado varios días en Filipos, seguramente alojando en una posada o algo así. O sea, no es que ellos no tenían dónde quedarse. No, pero decir, pero quédense aquí, no se queden en la calle. Seguramente ellos tenían algún recurso o algún familiar, algún conocido, alguien, lo que sea, pero ellos ya llevaban varios días ahí en Filipos. No era que estaban así nomás a la deriva. Pero ella los obligó a quedarse. Ya, los obligó a quedarse. Otra cosa interesante que hay que recordar era que Pablo y Silas eran judíos. Lucas no, y probablemente Timoteo, bueno, que sabemos tampoco. ¿Ya? Que su madre era judía, pero su padre era griego. ¿Pero qué implicaba esto? Bueno, implicaba dos cosas muy complejas. Ya, en aquellos días, para un judío legalista, era impropio siquiera entrar a la casa de un gentil. Por eso es que más adelante, ¿no es cierto?, Dios le tiene que decir al apóstol Pedro, para poder entrar en la casa de Cornelio, lo que yo he santificado no lo llames tú inmundo. Pero para los judíos, el judío, digamos, tradicional, legalista, era inmundo entrar en la casa de un inmundo, era impropio entrar en la casa de un judío, y más todavía de una mujer. Y si le añadimos que era una mujer que no tenía marido, eran hartos prejuicios. Te das cuenta que aquí se fueron rompiendo, se fueron quebrando. A veces el Señor también nos enseña muchas cosas, ¿o no? En la experiencia misionera fue una escuela para Pablo. Le está enseñando cosas interesantísimas, cosas importantes que tuvieron que enfrentar. A veces, ¿no es cierto?, como bautistas somos muy tradicionales y tenemos muchas tradiciones, y a veces cambiar algunas tradiciones, ¿no es cierto?, nos cuesta. Pero es importante, hermanos, tener un corazón dispuesto a que el Señor nos muestre sus propósitos, su voluntad, que no siempre son de la misma forma o de la misma manera. ¿Ya? Entonces, por todos estos quizás prejuicios y otras causas que no sabemos incluso, Lidia tuvo que obligarlo a quedarse. ¿Ya? O sea, porque dice el texto claramente,
dice, entrad en mi casa y posad, o sea, quédense. ¿Ya? Quizás ellos dijeron, no, y después dice, y nos obligó. Como vendedora, también seguramente tenía su persuasión. ¿Ya? Y Dios lo usó también de esa manera. Dios usa a veces las características personales que tenemos. ¿Ya? Y no sé cómo le obligó, pero al final, ya dijo el apóstol, ya quedémonos. ¿Ya? Llegamos hasta acá porque el Espíritu Santo nos trajo, así que, como decimos cuando vamos, ¿verdad? Cuando hemos ido allá al Amazonas, a lo que venga. ¿Ya? Comemos lo que sea, ¿ya? Nos alojamos donde sea, a lo que venga. ¿Ya? Y ahí uno se entrega nomás. ¿Ya? Ni sabe lo que estás comiendo, ¿ya? Se mueve un poquito, te lo come rápido. Lo que sea. ¿Ya? Son enseñanzas que también Pablo, Silas, Timoteo y Lucas tuvieron que vivir. ¿Ya? Pero lo otro que llama la atención, qué importante es la hospitalidad. Qué importante es la hospitalidad, hermano. La hospitalidad es un aspecto fundamental en la experiencia cristiana del Nuevo Testamento. Mira, rápidamente, Romanos 12:13. Romanos 12:13. Yo sé que estamos un poco pillados en el tiempo, pero busquemos por favor Romanos 12:13. Dice, compartiendo, dice, entre los consejos que da Pablo a la iglesia en Roma, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esto fue escrito mucho después de la experiencia de Pablo en Filipos. Entonces él fue aprendiendo, fue conociendo la importancia de la hospitalidad. Y una de las primeras veces en que la pudo experimentar fue con Lidia. ¿Ya? Y da este consejo a los hermanos después, ¿no es cierto?, en Roma, practicando la hospitalidad. Miren lo que dice 1 de Pedro 4, 8 al 9. 1 de Pedro 4, 8 al 9. Dentro de los dones también y el servicio en la casa del Señor, en 1 de Pedro 4, 8 al 9, ya Pablo también menciona la hospitalidad. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Luego añade, hospedaos unos a otros, sin murmuraciones. Pedro también entendió, ¿verdad?, la importancia de la hospitalidad. Ahora, volvamos a Pablo, ahora en 1 de Timoteo 5:9. 1 de Timoteo 5:9. ¿Ya? 1 de Timoteo 5:9, también una epístola escrita después de la experiencia que Pablo tuvo en Filipos. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 9. Aquí hablando de la ayuda a las hermanas de la iglesia que son viudas. Y miren lo que dice en 1 de Timoteo 5, 9 y 10. Dice, sea puesta en la lista de ayuda solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los discípulos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Se menciona también, se ha practicado la hospitalidad. No sé si habrá estado pensando ahí en Lidia, no lo sabemos, pero sí sabemos que la hospitalidad es un elemento fundamental en la experiencia cristiana. Hebreos 13:2 incluso nos da una interesantísima promesa de lo que puede suceder cuando tenemos un corazón dispuesto a hospedar. Y hospedar, hermano, no es otra cosa que recibir hermanos en nuestro hogar, por el rato, por el momento, o para alojar incluso. Hebreos 13:2, hacerlos sentir bien, hacerlos sentir cómodos, ¿ya? Con cariño, con afecto. Hebreos capítulo 13, versículo 2, ya dice, voy a leer el versículo 1 de Hebreos 13, dice, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ya recuerdo ahí el caso de Abraham, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, ya, y otros que hospedaron literalmente ángeles del Señor. Ahora, la hospitalidad siempre tiene riesgo. Hay veces quizás hay personas que van a abusar de la hospitalidad y son riesgos calculados. Pero eso no implica el hecho de que no nos tenemos que olvidar de ser hospitalarios. Ya, de no aislarnos tanto que no seamos capaces de acoger, de recibir gente en nuestro hogar. Y no importa el porte, y no importa el lujo, y no importa la calidad de tu casa. Ya, muchas veces, yo lo he comentado en los viajes que hemos hecho misioneros, a veces hemos alojado en lugares muy quizás
muy precario, esa es la palabra, gracias hermano, muy precario, pero con tanto amor y con tanto cariño que tú a pesar de las incomodidades físicas, te sientes acogido, te sientes bien. Pero también nos ha tocado a veces estar en lugares muy lujosos, muy suntuosos y sentirnos incómodos. Porque no es el lugar, no es el espacio. Ya si tú piensas, no, es que yo tengo un lugar no muy apropiado, o muy chiquitito, o tengo un lugar, ¿no es cierto?, muy lejos. No pienses en eso. Realmente lo importante, ¿verdad?, es cuando tu corazón es un corazón dispuesto a hacer sentir bien a la otra persona. ¿Ya? La hospitalidad, hermano, es importante que la practiquemos. Siempre lo hemos dicho. Nosotros venimos cada domingo a la casa del Señor. Llegamos acá, ya entramos. ¿Qué hacemos lo primero? Saludamos. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, todo bien, ya, ok, listo. Nos sentamos, escuchamos mensajes, terminó, nos despedimos, nos vamos. Y no nos vemos toda la semana, o no nos llamamos, no nos comunicamos. Qué importante es visitarnos unos a otros, apoyarnos unos a otros. Qué importante es que nos juntemos. ¿Ya? Es muy importante que oremos juntos, ¿ya? Y aprovechemos la tecnología como el Zoom para orar. Pero de vez en cuando es bueno también que nos juntemos en nuestras casas a orar. Nos veamos las caras y seamos capaces de, como dice la Escritura, practicar la hospitalidad. Ya se practica la hospitalidad. Y eso es algo que hay que generarlo. Ya, insisto, no tengo nada en contra de las reuniones que a veces por lógica, por estrategia, a veces usamos el Zoom, está bien. Ya, es bueno, es una buena forma, un buen elemento. Pero no está sano abusar de ello tampoco. Porque es bueno también el contacto. El que conozcan tu hogar. El que tú también conozcas el hogar y la realidad de otro hermano o de otra hermana. Eso también es bueno. Eso también es importante. Entonces la hospitalidad es algo que también caracterizó a esta mujer. Puso a su disposición su casa. Aquí va a comenzar la iglesia. La iglesia del Señor en Filipos. Tremenda iglesia. Después cuando estudiemos la epístola a los filipenses, nos vamos a dar cuenta de muchos detalles que nos van a hacer sentido, conociendo un poquito quiénes fueron los primeros miembros de esta iglesia, como Lidia. Entonces, es importante. Finalmente, y como conclusión, ¿quieres ser usado por Dios? ¿Quieres ser usada por Dios? Bueno, primero, debes estar atento y dócil a la palabra de Dios. Atento y dispuesto a ponerla en práctica. Segundo, debes tomar decisiones espirituales importantes. No quedarte en el querer, sino en el hacer, por la voluntad del Señor. No siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Y en tercer lugar, debes estar dispuesto a ser usado en los planes del Señor. A ser usado en los planes del Señor y dejar que el Señor también te use y use lo que tú tengas. Quizás una influencia, quizás recursos, quizás un celular. Dios puede usar lo que quiera. ¿Ya? Cualquier cosa puede usar el Señor. ¿Ya? Hermanos, por ejemplo, como el hermano José allá en España, que Dios le está usando a través del fútbol. A través del fútbol tú puedes compartir el Evangelio y llegar a personas que quizás nunca otras personas van a llegar, sino aquellos que están relacionados al fútbol. O una empresa, o un negocio, o un oficio, o una profesión, o simplemente tu propia familia. Hay personas que quizás yo como pastor nunca voy a conocer, que están en tu entorno, pero tú tienes acceso a esas personas. Déjate ser usado por el Señor para compartirle el Evangelio como un instrumento útil en las manos del Señor. Si tú no conoces a Cristo, hoy es el día que tú también puedes conocerle. Así como Lidia, el Señor puede abrir tu corazón para que tú conozcas el Evangelio. La Biblia dice que el pecado es lo que nos separa de Dios y todos somos pecadores. El pecado te condena. Y la condenación del pecado es la muerte eterna y el lago de fuego. Dios no quiere que vayas a ese lugar. Por eso es que Él proveyó una solución, una salvación. Él envió a su único Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti. Y al tercer día Él resucitó para lograr victoria sobre la muerte y el pecado y para darte gratuitamente el don de la salvación. No por obra, para que nadie se gloríe, sino por fe.
clamando por fe a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, que murió y resucitó por nosotros, con un corazón genuinamente arrepentido de sus pecados. ¿Estás dispuesta? ¿Estás dispuesto a aceptar a Cristo como hizo Lidia? ¿Estás dispuesto a que el Señor abra tu corazón para que recibas la salvación de tu alma? Hoy es el día que tú puedes nacer de nuevo y el Señor puede perdonar tus pecados. Quizás hoy el Señor corrió ese velo de tu mente, de tu corazón, y hoy es el día que tú puedes obtener el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma y clamar por fe a Cristo para salvarte de tus pecados y salvarte de la condenación eterna. Si ese es el sentir en tu corazón, voy a pedirte que en un rato más me lo hagas saber para orar por ti. Mi oración no te va a salvar, pero quisiera saber quién tiene este deseo en su corazón para orar y pedir al Señor que Dios te guíe a este encuentro con Él como Señor y Salvador. Oremos, hermano. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra.